Muchas gracias. Saludamos a las personas que se encuentran conectadas en nuestro streaming. Recuerden que estamos en redes sociales como @mineducación y estaremos manejando el hashtag numeral Primera Infancia para que se unan a la conversación usando este numeral. A continuación, la directora de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, la doctora Ana María Nieto Villamizar. Ana María Nieto es psicóloga y antropóloga de la Universidad de los Andes, magíster y doctora en educación de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado en las áreas de primera infancia, estándares y evaluación y educación para la paz. Cuenta con cerca de 10 años de experiencia en análisis de políticas de primera infancia y en la evaluación de intervenciones educativas que involucran a las familias y comunidades para apoyar el aprendizaje temprano de los niños en contextos multilingües y multiculturales. Bienvenida, Ana María. Bueno, como han dicho ya la ministra Carolina, María Cristina, de verdad es muy emocionante estar hoy acá, ver este salón lleno que muestra el compromiso que tenemos con la primera infancia, saber que mucha gente vino desde otros lugares del país, haciendo trayectos muy largos para poder estar acá, realmente es muy, muy emocionante. También es muy importante este día para nosotros porque presentamos esos logros y esos retos que nos quedan por delante. Y es un honor para mí y una gran responsabilidad presentarles estos resultados del trabajo de tantas personas. Con el modelo de medición de la calidad hoy tenemos datos propios y comparables sobre esa calidad del servicio de la educación inicial que nos van a permitir tomar mejores decisiones. A nivel macro esto va a orientar a la política, pero a nivel micro también nos brinda instrumentos para la mejora de la calidad. También nos da un norte para las profes, para que sepamos cuando hablamos de calidad exactamente qué queremos decir. Y como decía Carolina, aquí las profes son nuestras mayores aliadas. Entonces espero que en esta presentación también saquen ideas útiles para su propia práctica. Partimos de un principio y es que todos los niños en Colombia tienen derecho a una educación inicial y preescolar de calidad. Y basados en este principio nos hemos planeado 3 grandes propósitos de la educación inicial que guían nuestras prácticas curriculares y pedagógicas. Queremos que los niños construyan su identidad en relación con los otros, que se sientan queridos y valoren positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. También que sean comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, que expresen, imaginen y representen su realidad. Y por supuesto, y esto es fundamental, que disfruten aprender, que exploren y se relacionen con el mundo no solo para comprenderlo, sino también para construirlo. Aquí creemos firmemente en el potencial transformador de los niños y, como decía la ministra, pronto nuestros destinos estarán en sus manos. Para alcanzar estos propósitos sabemos que requerimos servicios de calidad. Y desde la política hemos definido la calidad como ese proceso dinámico, permanente y contextuado que está encaminado a asegurar las condiciones humanas, materiales y sociales que hagan posible el desarrollo integral. Asimismo, en nuestros referentes técnicos hemos definido 6 componentes que definen la calidad en distintos estándares: los ambientes educativos y protectores, salud y nutrición, familia, comunidad y redes, proceso pedagógico, talento humano, administrativo y de gestión. Como les explicó Carolina, podemos pensar en estos distintos componentes en 2 grandes grupos: las condiciones estructurales y las condiciones de proceso. Y para que entendamos los resultados que voy a presentar hoy, les presentamos este modelo en donde entendemos la calidad en un sistema en donde nos vamos acercando a los niños. Entonces empezamos con las condiciones estructurales, que son esas condiciones básicas que tenemos que garantizar para que se den interacciones de calidad que potencien el desarrollo. Y aquí, por ejemplo, tenemos aspectos de los ambientes educativos y protectores, el talento humano, componente administrativo y de gestión y de salud y nutrición. Recogimos datos de todos estos componentes, pero hoy solo les vamos a estar presentando como los más importantes. No obstante, también sabemos, y como nos lo explicó Carolina, la evidencia nos muestra que las condiciones estructurales, si bien son necesarias, no son suficientes. También tenemos que garantizar calidad en las interacciones que se llevan a cabo allí en esas unidades de servicio.
y hemos pensado en 2 niveles. Uno que llamamos las condiciones de proceso institucionales, que se refieren a la calidad de las relaciones que hay entre las familias y las unidades de servicio, entre otros entornos, y en particular le queremos poner atención a las transiciones, a esos momentos de tránsito que hacen los niños de un entorno a otro y cómo los apoyamos a los niños y a las familias para que sean armónicas. Finalmente, y en el corazón del proceso de calidad, tenemos las condiciones de proceso a nivel de grupo, en donde estamos reconociendo esas interacciones pedagógicas entre las maestras y también obviamente que incluyen las interacciones con los niños y las interacciones con el ambiente educativo. Un modelo de medición efectivo nos permite entonces dar cuenta de estos 2 tipos de condiciones de calidad, de estructura y de proceso, pero además, y lo más innovador, nos permite dar cuenta de esa valoración de los niños, donde miramos esas habilidades básicas que les van a permitir construir conocimientos más complejos y llegar a un desarrollo integral, que nos permiten identificar cuáles son esas condiciones en donde tenemos que poner más atención, en donde tenemos que concentrarnos. Y es por eso que este modelo pues, es tan innovador. Y aquí es muy importante resaltar, esto me parece fundamental, que tenemos en cuenta esas diferencias individuales en los niños. La equidad realmente está en que la educación pueda cerrar brechas, que independientemente de dónde venga un niño, tengamos un impacto en su desarrollo y en su aprendizaje. Y es por eso que este modelo es tan innovador. En Colombia, como ustedes saben, contamos con distintos servicios que atienden a niños menores de 6 años. Tenemos modalidad institucional, familiar, propia, comunitaria y también a los niños en los preescolares. Y todos estos servicios son operados con recursos nacionales por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también con recursos de las entidades territoriales, de las cajas de compensación y por privados que están a lo largo del país. En esta primera medición nacional estamos empezando aquí, en la modalidad institucional, y en este momento también estamos validando los instrumentos para el preescolar, partiendo de los avances que hemos tenido en el programa preescolar integral y con la lógica de cómo entendemos la calidad también en el preescolar. Entonces hoy nos estamos ubicando acá, pero es claro que el modelo de medición de la calidad tiene que llegar a todos estos otros servicios. Para darles más detalles de este estudio, de este primer estudio nacional, estamos ubicados en la modalidad institucional, fuimos a centros de desarrollo infantil, hogares infantiles, hogares empresariales, hogares múltiples y jardines sociales. El universo de estas instituciones está en 32 departamentos y en Bogotá, en 801 municipios y hay 3.522 unidades. Con el apoyo del Centro Nacional de Consultoría, seleccionamos una muestra que fuera representativa a nivel nacional. Y esto se hizo dividiendo a los municipios de acuerdo al número de unidades de servicio que se eligieron de manera aleatoria. Entonces, los municipios que tenían más unidades de servicio tenían mayor probabilidad de estar en nuestra muestra, en tanto esta es representativa. Entonces, como verán aquí en el mapa, los dividimos a los departamentos dependiendo del número de unidades de servicio que visitamos. En amarillo si visitamos menos de 10, en moradito entre 10 y 20 y en naranja más de 20 unidades de servicio. En noviembre de 2017 finalmente visitamos 312 unidades de 63 municipios en 27 departamentos y Bogotá, y la información que verán nos la proporcionaron 310 coordinadores, 597 maestras y 3.687 niños y sus familias, resaltando más de 2.000 horas de observación de las interacciones de grupo. Los niños que participaron, un poco más de la mitad, fueron niñas y como verán, la mayoría tenían 4 años, aunque también tenemos en la muestra algunos niños de 3 y otros niños de 5, y los niños llevan en promedio 2 años en las unidades de servicio. Asimismo, de los 3.687 cuidadores que entrevistamos, la gran mayoría fueron los padres de familia y como ven, las mamás fueron las que más contestaron, pero también contamos con información de abuelos y otros que incluyen tíos, hermanos, primos. En el nivel de estudios, la mayoría habían completado estudios de secundaria, aunque también como ven tenemos personas que tenían estudios técnicos, educación superior o algunos que no habían finalizado la secundaria.
Entonces les recuerdo, este es el modelo en el que vamos a estar presentando los resultados y para entenderlo creamos esta escala de calidad que está basada en las observaciones que se hicieron. Entonces, como les mostró Carolina, había en las observaciones puntajes de 1 a 4, donde 1 es un nivel bajo y 4 es el nivel más alto, pero también tuvimos preguntas en los cuestionarios en donde el factor estaba o no estaba. Entonces, por ejemplo, ¿existe un plan de riesgos, sí o no? Y en estos casos lo que hicimos fue agruparnos en donde si en el 80% de las unidades de servicio está presente la condición, decimos que estamos en un nivel alto, en un nivel intermedio entre 50 y el 80% y en un nivel bajo menos del 50%. Empezando por las condiciones estructurales, consideramos la importancia de contar con ambientes que garanticen el bienestar de los niños y aquí analizamos condiciones básicas de higiene y seguridad y esos protocolos que garantizan el bienestar. Y en segundo lugar, los recursos y materiales que caracterizan un ambiente propicio para las interacciones que promueven ese desarrollo. Y por último, pues queremos tener disposición de un equipo interdisciplinario y la formación y experiencia de las maestras. Y los datos de este nivel provienen tanto de observaciones como de encuestas. Entonces, en cuanto a las condiciones alrededor de las instalaciones, estamos en un nivel alto y encontramos que en la gran mayoría de las unidades de servicio no hay condiciones de peligro alrededor de las instalaciones, o bien si estas existen se cuentan con barreras adecuadas que nos ayudan a proteger a los niños. Lo mismo ocurre con las condiciones de higiene, en donde no encontramos condiciones de suciedad alrededor de las unidades o también con barreras adecuadas. No obstante, como les dijo la ministra, hay algunas condiciones específicas que encontramos y que es importante que empecemos a intervenir, como por ejemplo que en el 22,6% hubo materiales de construcción. Si recuerdan las fotos que mostró Carolina, como estos materiales de construcción alrededor de las unidades de servicio que no deberían estar allí, y en condiciones de higiene en el 32,05 encontramos aguas estancadas a menos de 30 metros de la unidad que sabemos que pueden poner en riesgo a nuestros niños. En un porcentaje menor, pero que también nos parece importante llamar aquí la atención, hubo condiciones de inseguridad como fronteras invisibles y consumo de sustancias psicoactivas a menos de 30 metros en el 3% de las unidades. Pero aquí hay un llamado muy importante a que nos unamos desde lo local con las alcaldías, las gobernaciones y la comunidad en general para intervenir en estas condiciones de manera decidida y empezar a garantizar el bienestar de nuestros niños. En cuanto a los protocolos, sabemos que es necesario estar preparados para riesgos y accidentes y encontramos que en más del 90% de las unidades existen estos planes de emergencia para terremotos, inundaciones e incendios, que en el 80% se ha realizado además una identificación de riesgos específicos y cerca del 70% cuentan con un plan específico para la unidad de servicio y un 30,2% cuenta con un plan general para las unidades de los operadores. Aquí también es importante ese acompañamiento que se da desde las oficinas municipales de gestión del riesgo para que cada una de las unidades pueda tener un plan específico a su contexto. Y en los municipios en los que existan las mesas de educación en emergencias, también es importante que se dé un trabajo articulado para mejorar aún más en estos índices de calidad que, como ven, ya están muy altos, pero vemos que hay condiciones específicas en las que podemos seguir interviniendo. Ya pasando a las condiciones al interior de la unidad de servicio, encontramos que también estamos aquí en un nivel medio. En la gran mayoría no se encontraron condiciones de peligro al interior de la unidad, pero sí hay unas condiciones específicas en las que tenemos que intervenir rápidamente. Por ejemplo, en una de cada 4 unidades de servicio, los tomacorrientes están al alcance de los niños o están sin protección. Y este es un elemento específico que nos puede ayudar a empezar a subir en esta escala de calidad. O también encontramos que en el 10% hay pisos rotos o desiguales, encontramos materiales afilados o oxidados y materiales de construcción también al interior de las unidades de servicio. Y aquí es muy fácil unirnos para intervenir allí y poder subir finalmente a ese nivel alto. En cuanto a la disponibilidad de mobiliario, en la mayoría de las unidades de servicio hay ese mobiliario y condiciones adecuadas para los niños.
como sillas, mesas y baños a escala entre el 85 y en el 100% de las unidades, pero solo en la mitad se contaban con esos juegos de patio a escala dentro de la instalación. Entonces allí habría algo en lo que también podríamos intervenir. Sabemos que adicionalmente a estas condiciones de seguridad y bienestar, tenemos que tener ambientes idóneos con materiales que permitan tener interacciones ricas. Y desde la política hemos hecho un esfuerzo muy grande por dotar a las unidades de servicio con libros. No obstante, lo que encontramos es que la disponibilidad de acceso a libros podía que estuvieran allí, pero no necesariamente estaban dispuestos de manera que los niños pudieran acceder a ellos de manera fácil o en cualquier momento durante el día. Y lo mismo ocurre con esos bloques de objetos para construcción, que aquí es importante anotar que también estábamos observando otro tipo de materiales como cajas, tacos de maderas, materiales reciclables que se pueden traer como, no sé, semillas, estropajos, tapas, corchos, que les permitan a los niños tener esa interacción y empezar a desarrollar habilidades de clasificación, de las características que tienen los elementos y también características de simbolización cuando usan esto para sus juegos, donde se imaginan mundos posibles. Y esto está muy ligado a la baja disponibilidad de áreas y materiales disponibles para el juego dramático de roles. Nuevamente acá puede que los elementos estén, pero a veces están guardados y no están allí dispuestos para promover esas interacciones. Y aquí también podemos recurrir a elementos del ambiente como traer ropa que las familias puedan prestar para que los niños jueguen en estos juegos de roles. O sea, no necesariamente tenemos que esperar a que lleguen las dotaciones, sino que vimos que muchas maestras que puntuaban alto estaban siendo creativas en el tipo de materiales que tenían en sus aulas. Esto es muy importante porque encontramos que hay una asociación entre esa disponibilidad de materiales y algunos resultados. Aquellos que están allí dispuestos pues permiten interacciones más ricas y por eso encontramos una relación con lenguaje, con la motricidad, y esto pues tiene sentido en tanto hay libros y hay bloques, pues esperaríamos ver estos resultados, pero además en esos aspectos que reportaron las maestras, como las habilidades de aprendizaje que hacen referencia a cómo los niños se involucran en ese proceso, si están concentrados, interesados y conectados con las actividades que se les proponen, o las habilidades sociales que consideran, por ejemplo, si los niños tienen en cuenta los sentimientos de los demás, si ofrecen y aceptan ayuda cuando es necesario, si comparten y juegan con otros, y se aceptan la responsabilidad de sus acciones. Y en lo que hemos llamado comportamientos externalizantes desde la teoría, pero hace referencia a esos comportamientos que hacen los niños día a día, como tener dificultad en esperar el turno o incluso los comportamientos que tendemos a tildar de agresivos. Y creo que acá el mensaje más importante es que muchas veces creemos que estas diferencias entre los niños se deben a características individuales. Entonces este niño es así y este otro es así. Pero lo que vemos con esto es que el tener también materiales y promover otro tipo de interacciones puede tener un efecto en esos comportamientos, y esto es en más de 2.000 horas de observación y más de 3.687 niños. Vemos que hay una incidencia muy grande entre lo que hacen las maestras con esos materiales en el aula y los resultados de los niños. En el segundo aspecto del talento humano, estamos nuevamente en las condiciones estructurales para que lo recuerden, y es el talento humano que debemos garantizar. Aquí buscamos tener un equipo humano cualificado y afectuoso que tenga los perfiles adecuados y el número de personas requeridas. ¿Y qué encontramos? En las unidades de servicio entrevistamos a 310 coordinadores y directivos. Aquí nuevamente la gran mayoría son mujeres, y vimos que la mayoría cuentan con un título profesional universitario y un 20,3% tienen un título de especialización o maestría. Desde nuestra apuesta de la política, como lo señaló la ministra, ha habido una apuesta por tener equipos interdisciplinarios, y los datos nos muestran que esto se está cumpliendo en las unidades de servicio. El 97% tiene apoyo por parte de un nutricionista,
el 79,3% por otros trabajadores de salud distintos a los nutricionistas, y aquí resaltamos esa presencia de estos profesionales que vienen también desde las entidades territoriales y están realizando acciones como tamizaje visual, vacunación, otro tipo de acciones allí en las unidades, y vemos que aquí es donde realmente se empieza a materializar la intersectorialidad en los territorios. Y el 99,5% reciben el apoyo de profesional psicosocial. Ya pasando a ese talento humano que está más cercano a los niños en el día a día, a las maestras, vimos que este es un campo con una gran variabilidad en los años de experiencia. Encontramos que en promedio las maestras tenían una experiencia laboral de 12,5 años en toda su vida profesional, pero aquí es importante considerar que tuvimos maestras que incluso tenían 38 años de experiencia en este sector y habían pasado en promedio 10,6 años trabajando específicamente con niños menores de 7 años. Esta variabilidad en la experiencia también nos explica esta siguiente gráfica que se refiere a los niveles de formación, en donde vemos que la mayoría cuenta con títulos profesionales y un 2,7% con especialización o maestría, pero también tenemos maestras que tienen formación de una oferta que ya no existe en el país, que se refiere a esos técnicos o tecnólogos en educación. Y aquí el reto que queremos resaltar es que tenemos todavía un 12% de maestras que todavía son bachilleres o cuentan con el técnico laboral. Y este reto es particularmente importante porque encontramos que el nivel de formación está asociado con el resultado de los niños. Si comparamos a las maestras con formación frente a aquellas que solo cuentan con bachillerato o técnico laboral, vemos que los niños que tienen una maestra que cuenta con un tecnólogo o técnico profesional en educación, normalista o licenciado y otro profesional, tienen mejores resultados en funciones ejecutivas. ¿Esto qué quiere decir? Estas son las habilidades que desarrollan los niños en estas edades para la autorregulación. Incluye, por ejemplo, mantener información para poder resolver un problema, lo que definimos como la memoria del trabajo, o tener la capacidad de escuchar y pensar antes de actuar, inhibiendo los impulsos, o la persistencia, la atención, la planeación y la resolución de problemas. Y todos los que trabajamos en primera infancia sabemos que esto es fundamental, no solo en estas edades, sino es la base para todos los aprendizajes que vamos a desarrollar en el resto de la vida. También encontramos que la cualificación, el haber asistido a un diplomado, a un taller, estuvo asociado a que los niños tengan estos comportamientos como prestar y ofrecer ayuda, compartir, jugar con los demás. Y finalmente encontramos que la experiencia se asocia con mayor probabilidad de que los niños tengan habilidades como seriación, comprensión, relaciones de correspondencia y clasificación reportadas por las maestras. Entonces, esto nos da una idea de los lugares en los que debemos concentrarnos para mejorar la calidad, en particular en el talento humano, y obviamente, como les dijo Carolina, aquí también hay muchos más análisis que tenemos que hacer con estos datos, pero son fundamentales para la política. Ya acercándonos cada vez más a los niños, tenemos las condiciones de proceso institucional, en donde reconocemos la importancia de esas interacciones con las familias y particularmente en lo que estamos haciendo para apoyar el tránsito armónico. Y la mayoría de estos datos provienen de las encuestas, tanto con las maestras, con los padres de familia y también con los coordinadores. Hemos encontrado y hemos pedido desde la política que en las unidades de servicio reconozcamos el contexto y que se hagan procesos de caracterización de los contextos culturales y las redes sociales para ajustar la práctica y que además se ofrezcan espacios de formación y de encuentro para las familias. Encontramos que en la gran mayoría se hace esta caracterización en el 98,6% y en el 99,3% se ofrecen esos espacios de formación y encuentro. Y además las familias están aprovechando estos espacios. El 97% de los cuidadores a quienes entrevistamos dijeron que habían asistido a uno de estos talleres y además el 95% se había reunido de manera individual con la maestra. En esos encuentros, el tema más común era el desarrollo de los niños, entonces el aprendizaje que estaban teniendo, las dificultades que tenían,
Y vemos que acá hay oportunidades para mejorar en brindarles a las familias información sobre esos servicios en la comunidad a los que pueden acceder para beneficiar a sus hijos y también en promover mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones, en tanto solo el 41% afirmaron que esto estaba ocurriendo. Pasando al tránsito, desde la política hemos enfatizado que la calidad del tránsito es determinante para el éxito de los niños. Sabemos que cuando hay un tránsito armónico, los niños sienten más confianza en esa vinculación al entorno educativo, conocen mejor la institución, las maestras y se sienten parte de esas dinámicas institucionales que los hace verse mucho más motivados a esas experiencias a las que se van a encontrar. Cuando reconocen ese proceso de tránsito en el entorno educativo, las familias también se vuelven un apoyo para los niños y los mismos niños pueden apoyar a otros. Y esto lleva a que vivan esas experiencias retadoras que los llevan a asumir esos cambios como experiencias de aprendizaje. Y nos hemos concentrado en esta medición al estar parados sobre la unidad del servicio en el tránsito desde el entorno del hogar al servicio de educación inicial y luego al colegio. Encontramos que la mayoría de las familias están emprendiendo acciones para prepararse para ese cambio. El 97% de las familias informaron que habían hecho algo. Entonces, más de la mitad hablaron con otros padres de familia que habían ido a la unidad de servicio. El 66,5% visitó la unidad y el 24,3% llevaron a sus hijos a conocer a la maestra. Por su parte, las unidades de servicio también están emprendiendo acciones para recibir a los niños y a las familias. El 86,5% hacían reuniones para informar a los padres qué podían esperar cuando los niños ingresaran, también enviaban información por escrito y casi el 70% los invitaban a conocer el centro. Algo en lo que podríamos mejorar es que un poco más de la mitad hacían reuniones individuales con los padres de los niños y una que quisimos resaltar mucho porque nos parece que es una práctica muy potente y muy importante es dejar que los padres de familia ingresen y estén allí con los niños durante los primeros días. Lo observamos en un 15,8% de las unidades, pero quisiéramos que esta fuera una práctica mucho más generalizada. En cuanto a la transición de los niños al colegio, también vemos que se están presentando muchas acciones que hemos promovido desde la política y en particular en la instalación de las mesas de tránsito armónico que tenemos en las regiones con el ICBF y Prosperidad Social, hemos transmitido el mensaje que es muy importante hacerle seguimiento a la matrícula de los niños en el grado de transición. Y vemos que este mensaje está calando en tanto en 91% de las unidades se está haciendo este seguimiento. También las unidades tienen estas reuniones en que les informan qué esperar del grado de transición en el 91% de los casos. También les cuentan a los niños qué pueden esperar del colegio en el 86% y casi un 70%, el 68,8%, ya están enviando informes por escrito las profes de la unidad de servicio comunicándole a las profes de transición. Pero aquí vemos que podemos seguir fortaleciendo esa relación entre las profes porque solo el 30% afirmó que habían tenido contacto en un espacio entre la profesora de la educación inicial y la profesora de transición y casi la mitad afirmó que no conocía qué ocurría en el grado de transición para realizar estos planes de tránsito armónico. Entonces aquí sabemos que muchas entidades territoriales ya están empezando a tener procesos de formación conjuntos en donde traen a las profes de educación inicial y a las de transición para formarlas y estos espacios de encuentro son muy importantes para el tránsito porque allí es donde se puede dar una planeación pedagógica que facilite el tránsito, donde se pueden hacer también entregas pedagógicas, se pueden entregar informes y el simple hecho de que se conozcan. Eso ayuda también a promover otro tipo de prácticas, como por ejemplo llevar a los niños del CDI a que conozcan el colegio. Esto era eso, más la relación entre las maestras y el conocimiento de lo que ocurre en el grado de transición. Ya entramos entonces al corazón de la calidad, que son esas condiciones de proceso a nivel de grupo. Y aquí vamos a hablar de las interacciones de las maestras con los niños y también las maneras en que promueven la interacción entre los mismos niños, entre pares, y las interacciones con el ambiente educativo.
En esas interacciones de las maestras con los niños, buscamos mirar la manera en que ellas interactúan directamente para promover los aprendizajes a partir de los intereses y preguntas y buscando llegar a esos 3 grandes propósitos: que los niños construyan su identidad, que sean comunicadores activos y que disfruten aprender. Y en el segundo nivel de interacciones con el ambiente, lo que esperamos es ver esas interacciones ricas con esos materiales de los que ya hablamos. Desde las bases proponemos que las maestras deben disponer ambientes que inviten a los niños a explorar, a intervenir el espacio, a tomar decisiones, a expresarse, a hacer preguntas y a ser creativos. Y la interacción con esos distintos materiales va a ser esencial para su desarrollo, en tanto en estas edades se necesita mucho contacto directo con los objetos para la manipulación y la exploración y también como base para el desarrollo de la simbolización. Y finalmente les quisimos presentar un par de datos de inclusión. A lo largo de la base de datos hay muchas preguntas de inclusión, pero hubo 2 que quisimos resaltar. Y estos datos provienen sobre todo de las observaciones de aula. Como les explicó Carolina, esta medición nos permitió crear una escala de calidad de las interacciones pedagógicas, que es un instrumento muy potente para hacernos seguimiento a cómo vamos en la política, y es uno de los instrumentos. Nosotros como país nos comprometimos con los objetivos de desarrollo sostenible a ir más allá de la cobertura y a garantizar servicios de calidad. Y esta escala es una escala numérica que nos permite hacerle seguimiento a cómo vamos mejorando. En un nivel alto, lo que esto significaría en la escala es que la maestra interactúa con cada niño de manera individualizada, le hace preguntas abiertas que conducen al pensamiento creativo y que proporciona retroalimentación regular de manera positiva que también promueve nuevas ideas. Pero además que está conectando el aprendizaje y lo que les está proponiendo con lo que ellos ya saben, con sus anteriores experiencias y con lo que pueden hacer. Que hay una variedad en las actividades que propone a lo largo del día, que anuncia los cambios entre las distintas actividades y les da autonomía para elegir. Y finalmente, que la maestra maneja constructivamente los comportamientos inapropiados y fomenta interacciones positivas entre los niños. Entonces vamos a ir, aquí les voy a presentar este resultado general, que es el promedio y los resultados, pues el índice, estamos en un nivel medio, pero lo que quisiera es que ahora vamos a profundizar en los distintos aspectos y que a medida que vayan escuchando me gustaría invitar a la reflexión de qué estoy haciendo yo en mi propia práctica y qué ajustes se pueden hacer en el día a día para ayudarnos a movernos de este nivel intermedio hacia un nivel alto. Encontramos que en cuanto a las interacciones individuales estamos en un nivel alto, es decir, que las maestras tienen una interacción personalizada con los niños de su salón. Y esas interacciones individuales se evidencian cuando las maestras se acercan a los niños y buscan indagar lo que saben, sus intereses, las preguntas que tienen. Y aquí hay oportunidades de relación todos los días. A veces puede pasar que una maestra se relacione más con unos niños con los otros, y para estar en un nivel de calidad alto la idea es que establezcan relaciones personales con todos los que están allí. Esas interacciones de calidad también son clave en el acompañamiento que se les da a los niños y en que provoquemos nuevos aprendizajes. Y estos sabemos que se movilizan sobre todo, y el pensamiento creativo se moviliza en particular desde las preguntas que llevan a que los niños piensen y vayan más allá. Aquí estamos en un nivel medio, pues encontramos que si bien la mayoría de las maestras están haciendo preguntas, muchas de estas pueden ser preguntas cerradas que se contestan con un sí o no, o con una sola palabra, por ejemplo, ¿les gustó el libro? O preguntas que son descriptivas, pero que no invitan a la creatividad. Y además encontramos que en la retroalimentación también estamos en un nivel medio, pues se da mucha retroalimentación positiva, pero lo que se tiende a hacer es darles a los niños las respuestas en vez de ayudarlos a que ellos encuentren su propia respuesta. En cuanto a la conexión que establecen con las experiencias previas y las nuevas actividades que se proponen, el 93% de las maestras no lo hace o lo hace rara vez. Entonces aquí estamos en un nivel bajo y esto es algo en lo que podemos
seguir mejorando y es en establecer conexiones más claras. Aquí les daré ahorita un ejemplo de qué queremos decir con reconocer los aprendizajes previos y construir sobre ellos. Entonces, por ejemplo, pensemos en que estamos en medio de un juego y están Juana y Pedro jugando con unos carritos y están lanzando los carros y Juana afirma: el mío llegó más lejos que el de Pedro. Y aquí la maestra aprovecha y le pregunta: ¿y cómo podemos saber cuál avanzó más? Y allí propone una actividad para que entre todos los niños empiecen a jugar con los carritos y a medir las distancias como a ellos se les ocurra. Entonces aquí ella no les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, no les está planteando la solución, está abriendo el espacio para solucionar un problema de una manera creativa. Entonces en algunos grupos deciden medir la distancia con pasos, en otros deciden medirlo con las manos y hay un grupo que está teniendo dificultades y no se le ocurre ninguna idea. Y aquí la maestra entra a acompañarlos y a animarlos a que piensen en distintas alternativas y encuentran que van a medir la distancia usando los bloques que tienen, poniéndolos todos en fila. Entonces aquí hay primero una interacción individualizada en donde la maestra está observando lo que están haciendo Juana y Pedro, los intereses que tienen, reconoce que ya hay un conocimiento previo de la distancia y busca llevarlo más allá a través de una pregunta. Cuando los niños encuentran dificultades, busca darles retroalimentación en donde no dice qué hay que hacer o no soluciona el problema, sino que los acompaña para que ellos encuentren sus propias soluciones. La escala de la calidad pedagógica también se refiere a, como habíamos hablado, que haya distintas formas de interacción entre los niños, que se anuncien los cambios entre las diferentes actividades y que los niños tengan posibilidades para elegir. En un grupo con alto nivel de calidad, en esta dimensión, esperaríamos ver no solo actividades de todo el grupo, que fue lo más común, encontrar una o dos modalidades de interacción. Entonces, o bien estábamos en el grupo completo o estábamos en trabajo individual, pero no había una mezcla con grupos pequeños y que cada una de estas modalidades de interacción tuviera un sentido. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de dar, después de jugar en grupos pequeños, sí hay un momento de venir todo el grupo a compartir lo que observaron, lo que aprendieron, y la idea es que estos distintos momentos pues tengan un sentido. Y esperamos además que se comunique cuando va a haber un cambio entre las actividades. Sabemos que cuando anticipamos esos cambios, los niños reconocen cuándo inicia o finaliza una actividad y esto puede reducir los sentimientos de frustración o de temor que se pueden presentar y además los ayuda a planear y a comprender por qué son necesarios estos cambios. No obstante, lo que encontramos aquí es que la mayoría de las maestras no anunciaban estos cambios con anterioridad, sino se avisaba de los cambios ya en el momento en el que estaban ocurriendo y sin explicar exactamente la razón por la que se iba a dar. Y se observaron pocas oportunidades de los niños para elegir esas actividades en las que querían participar. Y esto puede ser también en temas tan específicos como qué libro queremos leer, con qué juguete queremos jugar. Entonces, si volvemos a nuestra experiencia, después de estar pasando un largo tiempo ensayando una y otra alternativa de medida y cuando ya llega la hora de volver al salón, la maestra podría decir, bueno, ya nos vamos al salón, pero decide explicarles antes y prepararlos, vamos a ir parando porque vamos a ir al salón donde vamos a tener una actividad de todo el grupo donde vamos a hablar de lo que observamos. Esto permite que los niños se preparen para el cambio, pero que también planeen lo que va a ocurrir cuando llegan allí al salón. Y lo mismo cuando ya es la hora del almuerzo, en vez de decir ya llegó la hora del almuerzo, hay que prepararlos y decir, bueno, ya en unos minutos vamos a ir al almuerzo, preparémonos para ordenar, guardemos todos los materiales que hemos estado utilizando y vamos a almorzar. Esto les va a permitir a los niños también desarrollar esas habilidades de funciones ejecutivas de las que hablamos, la capacidad de planeación, de autorregulación, etc. Y en nuestro ejemplo pensemos que ya volvimos del almuerzo y encontramos que la maestra les ha dispuesto 3 ambientes. En uno puso cojines y libros, en el otro les dio materiales de construcción y en otro hay disfraces y juguetes.
y le dio la oportunidad a cada uno de los niños que eligieran dónde quisiera estar y dónde quería interactuar, o si querían venir con ella a leer un cuento. Es decir, que no solo vemos una variedad en las actividades que ha tenido a lo largo del día, sino que también les ofrece esas oportunidades a ellos para elegir. Finalmente, en nuestra escala, queremos ver interacciones positivas entre los niños y las maneras en que reaccionan ante los comportamientos inadecuados. Aquí nos ubicamos en un nivel alto, en tanto en la mayoría de las aulas se vieron interacciones positivas con conversaciones y gestos amigables, y en lo que podríamos subir es que estas se presentaron sobre todo durante los momentos de juego, y lo que buscaríamos es que las maestras estén promoviendo estas interacciones positivas en todos los momentos. Y en cuanto a la resolución de conflictos, vimos que las maestras actúan e intervienen de manera positiva cuando hay un comportamiento inadecuado, y en lo que podríamos mejorar es nuevamente en vez de dar la solución, ayudar a los niños a que a través de la reflexión ellos mismos encuentren sus soluciones, entiendan las implicaciones de su comportamiento, etc. Por todo lo que hemos podido ver, estas interacciones entre las maestras y los niños tienen un gran impacto en el desarrollo. Encontramos que una maestra que tiene mejor calidad pedagógica, sus niños tienen mejores resultados en todas estas dimensiones: en razonamiento lógico, matemático, en lenguaje, en funciones ejecutivas y también en los comportamientos que ellas mismas reportan de habilidades sociales y comportamientos externalizantes. Y aquí nuevamente insisto en que estos resultados son independientemente de las diferencias que traen los niños de su hogar, pero también teniendo en cuenta otras diferencias que puede haber en los centros en condiciones estructurales. Es decir, que la calidad pedagógica tiene una incidencia y una relación muy cercana con los resultados de los niños, y que aquí en la práctica y las acciones las maestras tienen un potencial inmenso para empezar a cerrar esas brechas en las oportunidades de los niños. Luego, como les explicamos, también miramos, aparte de esta escala de la calidad de las interacciones pedagógicas, esas interacciones con el ambiente educativo y de manera específica algunas interacciones en distintos aspectos. Entonces, en lenguaje y expresiones artísticas, les pedimos a las maestras que leyeran un libro durante esta observación y el 86% de las maestras lo hizo, pero encontramos que no se dan oportunidades para que los niños interactúen con los libros, y esto puede estar muy conectado con el resultado que vimos anteriormente de los materiales. Pero además hemos definido la literatura desde la política no solo con esa interacción con el lenguaje escrito, pues reconocemos la importancia del lenguaje oral, y vimos que la narración de historias, el uso de vocabulario nuevo y la promoción de la exploración con las grafías propias o convencionales tampoco fue muy frecuente. Sabemos que las maestras que les presentan nuevas palabras a los niños y los animan a utilizarlos, amplían esos referentes y las posibilidades de expresión y de comprensión del mundo. Aquí no solo los ayudan a nombrar el mundo, sino a comprenderlo. Y en la observación vimos que cuando las maestras presentan nuevas palabras y fomentan su uso, los niños muestran mejores resultados en lenguaje, en desarrollo socioemocional y en motricidad. Y este resultado nos llama la atención, pero creemos que puede explicarse por esa alianza que existe entre la música, la palabra y la conexión que hay con el movimiento. No obstante, aquí hay una pregunta de investigación en la que queremos seguir indagando. Con relación a las expresiones artísticas, este es el ítem los ítems que les mostró Carolina ahora en los ejemplos. Encontramos muchas oportunidades de expresarse a través de la música y el movimiento, ubicándonos en un nivel alto, donde era muy frecuente esa posibilidad, pero donde también a veces no había tanto lugar a la creatividad, y aquí podemos seguir moviéndonos más hacia arriba. Y en cuanto a otro tipo de expresiones a través de los dibujos, el moldeado, crear otro tipo de elementos con materiales, lo que encontramos es que también se hace, pero se espera que todos sigan el mismo patrón, o sea, esta foto que les mostró Carolina. Entonces, una forma de mejorar es cambiar esas actividades en donde esperamos que todos los niños hagan lo mismo, o que nosotros les presentamos la coreografía y ellos se la aprendan, para permitir esa creatividad.
Y este tipo de actividades de creatividad también se asociaron al desarrollo. Cuando tuvieron oportunidades de crear y cuando estaban en niveles más altos en expresión artística, hay mejores resultados en lenguaje, en motricidad y nuevamente en las funciones ejecutivas. Y cuando pueden expresarse a través de la música y el ritmo, hay mejoras en esos comportamientos sociales, en ayudar a los otros, en jugar, en compartir, y menos de esos comportamientos que no quisiéramos ver en el aula, como la impulsividad o el interrumpir a los compañeros. Frente al pensamiento lógico y la exploración científica, encontramos que se observaron pocas oportunidades para promover este tipo de pensamiento, para comprender causas, para construir explicaciones sobre el mundo natural y también para solucionar problemas. Aquí es muy importante que en la cotidianidad y en el juego, en la creación y en la exploración, los niños tengan oportunidades para usar herramientas como, por ejemplo, contar, comparar, ordenar, clasificar objetos, medirlos por tamaño. Esas herramientas de resolución de problemas les van a permitir desarrollar habilidades cognitivas y también empezar a comprender lo que sucede en el mundo. Y lo que hemos visto es que cuando los niños participan en esas actividades, también empiezan a ofrecer sus propias explicaciones, y no nos sorprendió entonces que en esas actividades de comprender el mundo natural estuvieran ligadas y de contar y de promover estas habilidades cognitivas cuando las maestras dieron esa oportunidad de usar los números en resolución de problemas. Encontramos que hay mejores resultados en razonamiento lógico matemático, pero también en lenguaje, porque es allí donde hay interacciones más ricas. Cuando estamos solucionando problemas y cuando estamos realmente tratando de entender, también hay oportunidades para desarrollar el lenguaje. Desde la política también ha habido un énfasis muy grande en el juego. Buscamos que los niños tengan oportunidades para moverse libremente, para correr, arrastrarse, saltar, y allí es donde expresan esas formas particulares de ser, se identifican y descubren sus propias capacidades. No obstante, estamos en un nivel intermedio, pues en un poco más de la mitad se observó este tipo de interacciones entre los niños donde eran libres de moverse, y también hubo pocas oportunidades para el juego simbólico. Y aquí es importante resaltar que puede ser que algunos de estos resultados se expliquen porque no haya los suficientes espacios, y sabemos que ahí entonces puede ser un aspecto para intervenir, pero también vimos que hay profesoras que puntuaron muy alto en esto, convirtiendo el mismo espacio del salón en un momento en donde ellos podían arrastrarse entre las mesas, envolverse y desenvolverse en telas. O sea, este tipo de interacciones también se pueden dar en el aula, y con el juego simbólico, como les había señalado anteriormente, también pueden recurrir a otros elementos del espacio. Por último, frente a los ítems de inclusión, observamos niveles moderados de promoción de igualdad entre los niños y las niñas, o por lo menos hacerlo de manera explícita, y una oportunidad interesante puede ser que cuando llevemos a ordenar el salón y organizar el espacio, no tendamos a clasificar los juguetes de las maneras estereotipadas, los juguetes de los niños, los juguetes de las niñas, sino que todos puedan tener acceso a las muñecas, los carritos, las pelotas, este tipo de esfuerzos explícitos por promover la igualdad entre los niños y las niñas. Y en cuanto a los ajustes de la práctica pedagógica, estamos en un nivel intermedio. En el 70% de las aulas donde había niños con discapacidad se hicieron ajustes para facilitar la participación de los niños, pero esto tenemos que seguirlo fortaleciendo. Por ejemplo, para acompañar los cambios en las actividades se pueden usar tableros de referencia en donde anticipamos por medio de imágenes esas actividades que va a haber en la rutina y que les facilitan la participación a todos los niños. Este tipo de ajustes también incluye no incluir solo la comunicación verbal, sino también tener conciencia que la comunicación gestual, que el movimiento, que lo táctil también es importante para el aprendizaje, y no solo para los niños con discapacidad, sino para todos los niños. Este tipo de ajustes razonables y que parten del diseño universal para el aprendizaje finalmente terminan beneficiando a todos los niños que participan en el aula. Entonces, retomando el ejemplo,
volvamos a ese salón en donde ya volvimos del almuerzo y la maestra está sentada con los niños y entre todos escogieron leer el libro Al escondite. Y a manera que van avanzando en el libro surge la pregunta, ¿qué es un ruiseñor? Y alguno de los niños dice, pues es un señor que hace ruido. Y otro le dice, no, es el nombre de un señor. Hasta que uno de ellos les explica que se trata de un pájaro que vive en los árboles. Y aquí la maestra complementa lo que se ha dicho, diciéndoles que es un pájaro con un canto muy especial para su novia, y les explica que el canto de los pájaros también se llama trino, que cuando los pájaros cantan, también trinan. La maestra les pregunta entonces a los niños qué canción se inventaría un ruiseñor, y los invita a todos a que construyan una canción y que empiecen a trinar. Luego, por idea de uno de ellos, deciden usar un espacio del salón para construir un árbol y poner allí los pájaros que viven en él. Entonces, para construirlo, salen a observar esos árboles, el árbol que está fuera del salón y se fijan en esas diferencias de los pájaros, en cómo se ven, pero también en su canto, y empiezan a tener esas observaciones en un libro con sus dibujos y en donde empiezan a explorar con sus propias grafías. Con este interés de los niños, la maestra proyecta una propuesta de aula que parte de la pregunta por preguntar ¿por qué los pájaros trinan? En este ejemplo, la maestra les presentó a los niños una narración, introdujo nuevas palabras y fomentó su uso, promovió la exploración con las grafías propias o convencionales, también les dio la oportunidad de expresarse de manera libre a través de las palabras, la música y el movimiento. Y en la proyección de esta actividad partió de las preguntas para promover el pensamiento científico, para invitarlos a observar la naturaleza y generar explicaciones de aquello que observan. Entonces, en resumen, vemos que si bien observamos este tipo de interacciones de manera específica y centrando la atención en algunos aspectos, en la cotidianidad sabemos que las experiencias se dan de manera natural y la idea es entender que lo que esperamos es una interacción rica, es escuchar a los niños, partir de sus intereses, usar preguntas y retroalimentación que los lleven a ir más allá, buscar integrar las experiencias, pero también ofrecerles oportunidades para que desarrollen estas habilidades que sabemos son fundamentales, no solo en esta edad, sino para el resto de la vida. Entonces, para resumir, frente a las condiciones estructurales encontramos que estamos asegurando el bienestar de los niños con condiciones de seguridad e higiene adecuadas, que contamos con equipos interdisciplinarios y que existen asociaciones positivas entre esa disponibilidad de materiales, la formación, cualificación y el desarrollo de los niños. Estos son como los elementos positivos, ya pasaremos a los retos. En las condiciones de proceso institucionales vemos que hay niveles altos de interacción con las familias y ya empezamos a ver esas prácticas que facilitan el tránsito armónico del hogar a la unidad de servicio y al colegio. Y frente a las condiciones a nivel de grupo, hay buenas relaciones entre los niños, niveles moderados en la calidad de las interacciones pedagógicas, menos variabilidad en esas interacciones con el ambiente, donde también hay que tener más variabilidad de las oportunidades que les estamos dando, y hay una asociación entre esas interacciones pedagógicas, las interacciones con el ambiente y el desarrollo de los niños. Entonces, hoy podemos decir que como país contamos con evidencia propia que nos va a permitir tomar decisiones en educación inicial. Y por esa razón quiero invitarlos a que cada uno recoja estas implicaciones desde su ámbito de acción y desde donde puede actuar. Entonces, frente a las condiciones estructurales, vemos que es necesario seguir fortaleciendo esa articulación con los gobiernos locales y con otros sectores para actuar en esos elementos específicos que les señalé, que realmente van a requerir de esfuerzos, pero nos van a ayudar a tener ya condiciones excelentes frente a las condiciones de infraestructura y seguridad. Frente al talento humano, reconocemos la inversión en la formación y cualificación de las maestras como un área estratégica, en donde debemos tener una política de talento humano que contemple la generación de mecanismos e incentivos para ese ingreso y permanencia de las maestras en el sistema, la promoción de mayores niveles de formación profesional y posgradual a través de becas y subsidios, y el fortalecimiento de esa formación inicial incorporando la línea técnica de la política.
Frente a las condiciones de proceso a nivel institucional y en esa relación con las familias, debemos fortalecer la participación de la comunidad en la toma de decisiones, de manera que se movilicen esas acciones a favor del desarrollo y aprendizaje de los niños. Creemos que estas dos van muy conectadas en la medida en que se promueve la participación de la comunidad en toma de decisiones, también podemos fortalecer esa relación en lo local para solucionar los otros temas. Y vemos avances importantes en el tránsito del hogar a la educación y luego al grado de transición, pero debemos seguir trabajando porque Todos Listos habla de la transición en toda la primera infancia y debemos empezar también a pensar cómo es ese tránsito hacia la educación primaria. A nivel territorial, tenemos que seguir fortaleciendo esas mesas de tránsito armónico, identificando a los niños y niñas que todavía están fuera del sistema y activar la articulación interinstitucional para garantizar ese acceso y permanencia. A nivel institucional, se deben generar esas estrategias para permitir a los niños y las familias contar con esas herramientas para enfrentar los cambios en el ingreso a la educación formal y en las interacciones entre las maestras, seguir promoviendo el contacto entre las maestras de las unidades de servicio y las profes del grado de transición, y vemos que la formación conjunta que se hace en territorio es una herramienta potente para hacer esto. Asimismo, estos resultados nos indican que debemos enfocarnos en la calidad de las interacciones pedagógicas y hoy desde los avances de la política tenemos una gran oportunidad para lograrlo. Ya en las bases curriculares en educación inicial y preescolar empezamos a señalar la importancia de las interacciones para promover el aprendizaje y el desarrollo y empezamos a brindar elementos para que la planeación sea mucho más intencionada. Damos ahí las ideas específicas de cómo promover los aprendizajes a partir de la indagación, la proyección de experiencias, el vivir las experiencias en donde nos abramos a lo inesperado también y en un ciclo en donde se valora esa experiencia y volvemos nuevamente a la indagación. Y es necesario que promovamos esta implementación a través de diversas estrategias. Ya hoy la ministra les habló de nuestra estrategia de acompañamiento pedagógico situado, el programa MÁS, en donde hoy está incorporada la línea técnica de las bases curriculares y los invito a considerar estos resultados y estas herramientas en esos procesos de cualificación y acompañamiento que se hacen desde todas las instituciones de la CIPI y también desde las organizaciones privadas, pues solo de esta manera lograremos un mayor impacto en la calidad. Para promover la innovación y la investigación y la apropiación del conocimiento que nos ha dado esta medición, desde el Ministerio hemos creado el Fondo MEN Colciencias y con la Fundación Dividendo para la investigación e innovación en la calidad de la educación inicial y preescolar. Ya tuvimos una primera invitación en donde invitamos a grupos reconocidos por Colciencias que han hecho trabajo en primera infancia para que se alíen con prestadores del servicio y nos propongan innovaciones que respondan a esos retos que les mencionamos hoy para fortalecer esas interacciones. Pero vamos a tener futuras convocatorias en donde hay muchísima información producida y no solo en esta medición de la calidad que nos deja una base de datos que es una mina de oro para muchos grupos de investigación para contestar muchísimas preguntas, sino también en otros ejercicios que hemos hecho de datos desde la política, como lo son el seguimiento a las atenciones de los niños con el sistema de seguimiento al desarrollo o datos sobre el talento humano que hoy tenemos en el sistema de información de la primera infancia. Finalmente, es fundamental que le demos sostenibilidad a este ejercicio. Es una herramienta de seguimiento de la política que nos permite tomar decisiones basadas en la evidencia, nos va también a permitir hacerle seguimiento a esos compromisos que hemos adquirido como país y debemos seguir trabajando en el desarrollo de este modelo de medición para todos los otros servicios. Como les conté, estamos validando los instrumentos para el grado de preescolar y ya contamos con bases conceptuales y teóricas para las otras modalidades, pero hay que seguir desarrollando estos instrumentos. Este ha sido un esfuerzo inmenso colectivo y hoy quiero agradecer a todos quienes han estado involucrados y muchos de quienes nos acompañan hoy. De verdad que es muy emocionante poderles presentar estos resultados porque este es el faro que nos va a dar las luces de dónde invertir nuestros recursos de manera efectiva. Y esto es fundamental porque sabemos que solo los servicios de calidad son los que nos van a llevar a cerrar esas brechas
y promover una sociedad mucho más equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Saludamos a los participantes de nuestro Facebook Live, también a los participantes conectados en nuestro streaming. Ya estamos completando cerca de los 200 participantes, junto con los asistentes que también están convocados en este espacio en un salón adjunto para esta transmisión. En la segunda parte del evento contaremos con la participación de 2 expertos. Inicialmente, el doctor Eduardo Escayón, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, con el tema de la medición a la práctica. Luego el doctor Hirokazu Yoshikawa de la Universidad de New York nos hablará sobre la importancia de la investigación e innovación en la educación inicial y finalmente un panel sobre recomendaciones para la sostenibilidad de la medición de la educación inicial en Colombia.